¿Quién fue el presidente más trascendente que tuvo el Paraguay? ¿Qué tanto impactó en la sociedad, en la economía? Sí o sí surge el nombre de Eligio. En el marco de las discusiones de políticos entre colorados y liberales, como que el Colorado trata de desprestigiar a Eligio por ser liberal. Claro. Y eso no me parece justo, más todavía teniendo en cuenta que Eligio no era un caudillo político, a él no le gustaba la política. Un año antes de fallecer, él renuncia al Partido Liberal. Estamos programa navideño. Tenemos ya llegamos a esta etapa del año. Claudio, ¿cómo estás? Gracias ¿Cómo por estamos? venir, pa. Muchísimas gracias por la invitación. Otra vez, No, ya sos espectacular. el invitado con más apariciones Qué en gusto, etiquetas. orgulloso de de formar parte de la tanda de invitados y bueno, esperemos que el 2026 se proyecte Totalmente. De muy hecho, bien. que justo con este episodio quiero inaugurar como una sección, entre comillas, aunque yo no soy de planear mucho las cosas, pero de personajes históricos. Ok. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de uno de ellos. Y bueno, y quiero ir hablando cada tanto, que creo que de hecho cada 10 capítulos hacemos uno de historia, de un personaje histórico en específico. Perfecto. Hoy nos toca hablar de una de las figuras más... bueno, vos pensás, y en cada conversación que tenés, una conversación de bar que tenés, ¿quién es el mejor presidente de la historia del Paraguay? Normalmente sale este nombre, Claro. que es el señor Eligio Ayala, novecentista. Ujú. Él, famoso por ser un estadista, ya me vas a contar vos qué tan desierto hay en eso. También famoso por su vida privada y por Sí. otros temas por el estilo. Contanos, ¿quién era Eligio Ayala, Claudio? Bueno, tal cual como mencionaste, la trascendencia de Eligio surge en esa maraña de discusiones donde nos preguntamos quién fue el presidente más trascendente que tuvo el Paraguay, qué tanto impactó en la sociedad, en la economía. Y bueno, sí o sí surge el nombre de Eligio. Sí. Yo suelo hacer un ejercicio y me pregunto, de los liberales, obviamente el más trascendente particularmente fue Eligio. Total. Tal vez en el número 2 está Eusebio Ayala. El Y presidente de la Victoria. Se le exactamente. dice. Y me van a decir que los colorados, para mí particularmente los colorados, uno que trascendió mucho fue Juan B. Egusquiza, Ujú. que fue una línea detractora a la de Bernardino Caballero. Imagínate, Juan B. Egusquiza se le planta a nada más y nada menos que Bernardino Caballero, uno de los caudillos más poderosos de nuestra historia, y le dice, no, yo no voy a seguir tu línea, y él sigue una línea disidente Sí. y se destacó por varias obras interesantes que hace Egusquiza. Otro colorado muy trascendente fue Emilio Acebal. Y Emilio bueno, Zabal. hay otros. Federico Chávez también tuvo algunas que otras cuestiones interesantes, pero el problema es que a él se le levanta Stroessner y no pudo Terminar, terminar claro. para nada todo lo que tenía planeado, pero categórico. Tanto si vamos a traer a colación liberales, colorados y la figura de Eligio, en el 95% de las conversaciones va a ser el número uno. Ah, va a ser el número uno, Sí o claro, sí, sí. no creo que nadie cuestione eso. Lo que a mí no me gusta nomás es que en el marco de las discusiones políticos entre colorados y liberales, como que el Colorado trata de desprestigiar a Eligio por ser liberal. Claro. Y eso no me parece justo, más todavía teniendo en cuenta que Eligio no era un caudillo político, a él no le gustaba la política. Y es más, te cuento un dato, un año antes de fallecer, él Sí. renuncia al Partido Liberal. Ah, Hay mira. una carta con membrete del Ministerio de Hacienda donde él se Él era dirige, ministro de Hacienda, él era ¿verdad? cuando es un ministro de Hacienda, y él decide renunciar al Partido Liberal. Y palabras más, palabras menos, dice, estoy cansado del ambiente político, estoy cansado de que todo tenga que definirse en la política y de que todo tenga que permear sí o sí en el ámbito político. Entonces yo renuncio al Partido Liberal. Yo creo que hay que mirarlo como un estadista y más que Sí. nada como un paraguayo antes de empezar a discutir, no, era liberal y esto y aquello, pero Que hay colorados que lo respetan mucho también, porque él de hecho tenía amigos colorados
Y él, no sé si decir ubicó, pero sí dio pie a que vuelvan a insertarse, tengo entendido, Sí, ciertas figuras coloradas bastante importantes de la época al a espacio de gobierno. totalmente. Y aparte, otro dato interesante, él es un liberal Ujú. que empieza a abrazar la figura de Francisco Solano López. Ah, Siempre los liberales claro. van a ser conocidos por una férrea Sí. disidencia a Francisco Solano López. Ejemplo, Cecilio Guáez, que era un antilopista a muerte. En el caso de Ayala, empieza gradualmente Introducir la a introducir conversación. la conversación del lopismo y es una de las figuras emblemáticas en torno a las reivindicaciones de Francisco Solano López, Eligio Ayala. ¿Cuándo nace Eligio? Eligio nace, podemos decir, en esa tormentosa década de la posguerra, hablamos de 1878. Todavía una Paraguay ocupada, creo. O En no, un año después, 1876 ¿verdad? Sí. Paraguay se desocupa de los brasileros, pero las secuelas económicas y los perjuicios seguían. Eligio nace en una familia rural en Buyapé. Ujú. Él no lleva el apellido de su padre y es un Sí. ejercicio muy... si uno hace el ejercicio y empieza a preguntar en el interior Sí. a conocidos que tengan abuelos que hayan nacido en el interior, va a darse cuenta como muchas veces no llevan el apellido paterno, es la mamá la Claro. que la reconoce. Y en ese aspecto, el apellido del papá de Eligio era Sisa, Sí, pero ya. él no lleva el apellido paterno, lleva el apellido de su madre. Mismo caso que Eusebio, ¿verdad? Exactamente. Ya. Y muchísimos otros casos. Y un dato no menor, él tiene un hermano gemelo. Ah, mira, no Se sabía eso. llamaba Emilio. Y es increíble porque eh, Emilio siempre va a estar en Buyapé, Ujú. siempre va a trabajar en el campo, va a ser un agricultor, va a dedicarse a la chácara, a esa Sí, vida rural, pero vas a tener, sin ánimo de desprestigiar, vas a claro. tenerle a Eligio, que va a ser una persona que de joven va a empezar a ser diputado, funcionario público, va a ir a Europa, donde Sí, va a formarse, va a hablar más de tres idiomas, o sea, sí. es increíble un poco los caminos que toman, El contraste tan grande que hay totalmente, entre dos personas que crecieron juntos, son gemelos otra vez, ¿verdad? sí, Y uno, bueno, se dedicó a la agricultura, se quedó ahí a trabajar en la zona, que sí, era lo más normal, ¿verdad? Justo en esa zona en donde ellos nacieron. Y bueno, y el otro toma otro camino y se convierte en nada más, nada menos que en el estadista probablemente más importante, ¿verdad? y ojo, Buchapé hace 15 años atrás, 20 años atrás, antes que llegue la ruta, Mm, era un pueblo aislado. Y sí, uno va a decir, Buchapé, ¿qué tan lejos es? Y no es lejos, es camino sobre la ruta 1, camino a San Juan Misión, a Encarnación. Bueno, mm, no te digo el caso de Vallanera o que de repente, pero claro, en Buchapé fue un pueblo que hasta hace cosas de 15 años con una lluvia permanecía aisladísimo. Y sí. ¿te imaginas en la época en la que Eligio vivía lo que implicaba moverse, lo que implicaba trascender desde ese punto rural? Y bueno, todos esos desafíos los rompe Eligio y trasciende, ¿verdad? Viene a ser parte de lo que es el Colegio Nacional de la Capital y bueno, va gradualmente creciendo y formándose primeramente con algunos cargos públicos y luego como diputado Ujú. consigue ese ascenso gradual. Hay un dato muy interesante. En 1904 se da una de las guerras civiles más trascendentales de la historia del Paraguay. Estaban en el poder los colorados, puntualmente la línea caballerista. Sí. En Buenos Aires, un núcleo de liberales empiezan a formarse gradualmente hasta tomar la decisión de venir y derrocar al gobierno colorado. En ese bando liberal estaba Eligio Ayala. Se pliega a la insurgencia y bueno, deponen al presidente Ezcurra, que Sí, era el presidente en aquel entonces, y empieza, digamos, una era liberal. claro. Un dato interesante, uno dice, ¿cuál es el elemento trascendental de una guerra civil? Que generalmente hay pueblos o ciudades, o una ciudad nada Ujú. más, que es tomada por la insurgencia. Claro. En el caso de la guerra civil de 1904, la ciudad o el pueblo que va a ser tomado por los insurgentes va a ser Villeta. Villeta. Desde Villeta Sí. prácticamente se empieza a consolidar la insurgencia y desde allí van teniendo sus Mm, conquistas hasta deponer a los colorados del gobierno. claro. Bueno, Eligio estuvo en el bando insurgente,
no con un grado militar propiamente, pero sí prestó servicios Fue a la combatiente, causa. ¿verdad? Exactamente. Ya. Prestó servicio a la causa insurgente y bueno, eso le valió también de crecer en el ámbito político Claro. desde que los liberales se instalan propiamente en el poder. Ujú. Él fue Ojo, diputado después de eso, ¿verdad? él fue diputado después de Ya. eso. Más o menos él va a estar en la arena política hasta 1912. Ujú. Y ahí hay una pausa entre 1912 y 1918. ¿Por qué? Porque es el periodo donde él va a Europa a formarse. Periodo Eh, conflictivo en Europa. Imagínate, le toca a Sí. él estar durante la Primera Guerra Mundial. Recientemente se publicó hace 2 años, un libro referente a Eligio Ayala que recopilaba toda la correspondencia que él hacía estando en Europa. Ok. Y es impresionante, mandaba postales y el 80% de la correspondencia le enviaba a su mamá. Es Mira. impresionante el afecto que le tenía a su Sí. mamá, cómo nunca se olvidaba de su mamá y cómo siempre le transmitía que le extrañaba. Mm. Y Eh, criado de madre soltera, ¿verdad? sí, y en una correspondencia, por ejemplo, pasó más de un mes que a Eligio no le escribía a su mamá y Eligio le reclama. ¿Qué pasa, mamá? Ya te olvidaste de mí, ya te olvidaste de tu hijo que no le estás escribiendo. Y bueno, Mira un poco. es interesante un poco porque muchas veces con el día a día, con el ajetreo, a veces terminamos olvidándonos de nuestros seres queridos y en el Sí. caso de Eligio, estando tan lejos y teniendo medios tan arcaicos de comunicación, no dejaba de comunicarse y no dejaba de consultar por cómo estaba la familia y por... eh, quería él noticias de cómo estaba su Sí. hermano y cómo estaba el entorno allí de Mbuyapé. Eso a mí me pareció demasiado interesante. No, impresionante. Aparte en el contexto, ¿verdad? Vos te vas a estudiar a Europa, Sí, en Europa, en plena guerra, sí, o sea que tenés un montón de distracciones o un montón de cosas en las que pensar y no salía de su cabeza de su lugar de origen. totalmente. Y bueno, en Paraguay también en 1912 fue un año bastante tumultuoso Ujú. por el hecho de que hubo otra guerra civil en Paraguay. Después, entre 1912 y 1918, va a estar un presidente de apellido Sher, que de cierta manera estabilizó un poco la república y bueno, ese periodo es justamente el periodo en el que él permanece en Europa y Sí. va a formarse intelectualmente. Hay muchos escritos interesantes, muchos artículos que él los escribe en Europa. Incluso algunos estudiosos de Ayala hablan de que hay artículos inéditos que se encuentran de repente, que los escribió pero que nunca los publicó y Mira. son temas tan actuales, temas como reforma agraria, temas como economía financiera y bueno, Cosas que eh, envejecen súper bien, ¿verdad? sí, o sea, uno ya se percata allí la proyección que tenía él y lo actualizado que estaba de los diferentes temas y las diferentes necesidades de la República del Paraguay, ¿verdad? ¿Y crees que de ahí viene esa cultura que él tenía? Porque él es muy famoso y vamos a hablar más adelante en Ujú. el podcast de que él detestaba la corrupción. Hay creo que anécdotas de él puteando porque, no sé, porque a él mismo no le cobraban impuestos. O sea, Sí, ese tipo de cosas, ¿crees que las trajo de Europa o era otra sociedad paraguaya que nos queda nomás muy lejana en la conciencia? Porque hoy la corrupción es cultural, ¿verdad? claro. En ese momento era otro Paraguay. Vos sabés que es muy interesante la pregunta. Yo creo que incidió mucho, Ujú. los valores familiares habrán incidido, eh, también habrá incidido la vida en Europa, los autores, la gente con la que compartió, porque si te digo, en aquel entonces no había corrupción en el Paraguay, voy a mentirte, Claro. había corrupción. De hecho, si vamos un poco más, al gobierno de Bernardino Caballero se le atribuyen algunos hechos de corrupción con venta de tierras públicas a yerbateras donde Bernardino Caballero mismo también formaba Sí. parte de esas sociedades. O sea, y pese a esa corrupción que existía, él supo mantenerse al margen y formarse como un estadista honesto. eh, y eso justamente es lo que viene a marcar la diferencia particularmente con él, ¿verdad? Sí. Eh, sí, tal cual como mencionaste, hay un caso, por ejemplo, de un funcionario aduanero que Ujú. siendo el presidente le plantea cobrar unas comisiones y lo echa pero a patadas de su oficina cuando el funcionario quería retirarse por la puerta le dicen no,
por la ventana tienen que retirarse los corruptos y le hace salir por la ventana de su Hija de oficina. O puta. sea, eso también era un señor bastante, o sea, temperamental. Sí, La mayor parte de las referencias hablan de que era un señor un tanto nervioso, de un carácter muy fuerte. sí, Y es tal vez eso lo que más adelante le repercute en el estómago, porque ya en sí. sus últimos años va a ser una persona que va a tener problemas gástricos y todos sabemos justamente la acidez, su principal enemigo son los nervios. Y bueno, Totalmente. él era un señor bastante nervioso. Y muy Em, emocional también, ¿verdad? sí, Eso lo puedes ver desde la carta a su madre. Un exactamente, mes no pasaba de escribirle y el tipo ya le reclamaba. Esa era exactamente. la toxicidad de la época. Se habla de que en algunas sesiones del Congreso, siendo el diputado, también se exacerbaba y se ponía nervioso. De hecho, los disidentes a él le criticaban eso, Sí. que ¿será que uno ve en el diario artículos que decían, ¿será que el señor Eligio ya la va a bajar su temperamento y va a conseguir controlar? Porque era bastante nervioso y es muy simpático porque medía 1,63 m. Y vos te Literalmente imaginas chiquitito. a alguien bajito pero nervioso y exacerbado, digamos, o sea, Un sí, Napoleón. sin duda alguna habrá sido muy pintoresca su figura. Sería viral en TikTok hoy. Sí, hace poco el amigo Fabián Chamorro Mm. dirigió una obra de teatro vinculada a Eligio. El Eh, pensador de... ¿Cómo era? Ah, no me acuerdo, pero sí la tuvo, vi. tuvo mucho impacto. Yo no llegué a ver la obra, pero sí leí los Mm. comentarios y los entretelones. Y bueno, ahí habrá sido todo un desafío para el actor Sí. sumergirse al personaje de Eligio Ayala. Dato no menor, a algunos políticos liberales no le gustó la obra. Lo que pasa es que mostraba algunos aspectos de su vida privada que, bueno, no le gustaban a los liberales políticos. Ejemplo, al doctor Federico Franco no le gustó. Ah, mira. Tal vez por esa situación, ¿verdad? Pero yo creo que ese es el desafío de encarar una obra, de mostrar al personaje tal cual como fue. Y bueno, para eso hay un espacio de crítica y siempre son bien recibidas esas Y críticas, claro, ¿verdad? y bueno, en toda forma de arte, en toda expresión de arte, se toman licencias muchas veces. Sí, O muchas veces y cuando se habla de historia, cuando se trata de escenificar una historia, puede estar sesgada por muchísimas cosas o no. ujú. Pero va a haber gente que esté a favor o en contra. Por ejemplo, qué sé yo, la película de Napoleón, ¿verdad? Sí, que no, que Hace fue poquito, malísima. que A fue mí no me gusta. malísima. ¿A vos no te gustó? Bueno, Tuvo a muy mí me buena gustó. fotografía, pero Sí. las imágenes, las escenas, pero en cuanto a su guión fue No, lamentable. lamentable. Y para mí la actuación de Joaquín Phoenix Ujú. fue espectacular. Sí. Ahora, se dice que está muy alejada de la realidad de lo que fue Napoleón Bonaparte, ¿verdad? No, no, yo no Y sé qué pasó con la dirección allí, pero en fin. por eso, no, Ahora se suelen tomar creo que se licencias. viene, ¿el nombre del director me recordás? Uy, no, me mataste, no me acuerdo del Em, nombre. bueno, hay otro desafío ahora, la Odisea se viene una La película para el año que Odisea. Bueno, viene. pero este es Christopher Nolan, Bueno, ¿verdad? esperemos no Sí, decepcione. no decepciones, que la Odisea es fuerte. Bueno, él también dirigió Oppenheimer, que es otra figura Sí. histórica, que dicen que también hubo detractores de esa película Ujú. porque dicen que no fue exactamente así su paso por el Partido Comunista. Bueno, este tipo de cosas que suelen salir de personajes históricos cuando se quiere escenificar algo así. Pasó lo mismo con Eligio, Otra ¿verdad? cosa también, antes de seguir en lo que fue su vida, hoy yo me doy cuenta mucho que la figura de Eligio Ayala no solamente es criticada, y mencioné que no me parece correcto eso por Colorado, sino también veo que la gente afín al socialismo, Sí. la gente, amigos del Partido Comunista, por ejemplo, Ujú. buscan criticar muchísimo. Sí. Y allí es porque Eligio era liberal y bueno, colisionaba con las ideas comunistas. Pero Sí, yo es tengo diametralmente opuesto, creo. pero ojo, Cuando- durante segunda presidencia de Eligio se vivió una verdadera primavera ideológica. De hecho, el Partido Comunista en Paraguay termina fundándose durante el Durante. gobierno de Eligio Ayala. Él dejó una libertad abundante en cuanto a ideas, en cuanto a pensamientos. Muchas veces nos acordamos de la masacre del 23 de octubre del 31. Ujú. Y lo que pasó en esa jornada fue justamente una explosión
digamos, de esas abundantes ideologías que 3, 4 años atrás empezaron a circular y empezaron a difundirse. Si uno estudia la cantidad de movimientos y de partidos que estaban imperando en aquel entonces, eran cuantiosas. Sí. Y a mí me pareció algo fantástico el desafío de Eligio de dar una libertad ideológica. Y bueno, después vamos a comentar un poquito más a qué me refiero puntualmente con la libertad Sí, ideológica que durante su segundo gobierno desarrolló, ¿verdad? claro. ¿El que se va a estudiar a Europa? Él se va a estudiar leyes, se va a Sí. estudiar fundamentalmente todo lo vinculado a economía de Estado y Ujú. se forma en esos aspectos. A su Ya. vuelta va a encontrar un Paraguay en las puertas, digamos, de otra revolución, de otra guerra civil y Sí. finalmente va a ser quien va a tomar la posta para solucionar ese conflicto que se desarrolló en la década de 1920. Entonces él vuelve a Paraguay luego Ujú. en 1918, ¿verdad? Sí, Y ya inmediatamente se instala en la arena política. sí, ocupó algunos ministerios Ujú. y para 1921 la arena política vuelve a entrar en un conflicto que finalmente va a explotar en 1922. En Sí. 1922 se da otra guerra civil que es la célebre guerra civil entre Saco-Pucú y Saco-Mbucú. Ujú. Dos facciones del Partido Liberal, los Sí. Saco-Pucú eran llamados los liberales con ideologías modernas porque usaban sacos un poco más largos, Ok. más una moda más moderna Sí. europea. Y los Sakonbuku eran la escuela liberal más Más conservadora, tradicional, más ¿verdad? tradicional que seguía pegada a los sacos un poco más Mm. entallados, más al cuerpo. De ahí el nombre de Sí. Sakopuku, Sakonbuku. Este conflicto, es cierto, lo originan dos facciones del Partido Liberal, pero también gente del Partido Colorado termina abrazando la causa de los insurgentes Ujú. de los Saco Mbucú, porque los que estaban en el gobierno eran los Saco Pucú representados por Eusebio Ayala. Claro. Esta guerra va a durar un año prácticamente. Toda la región oriental del Paraguay y parte de la región occidental van a verse envueltos en este conflicto. Va a empezar en mayo de 1922 y para más o menos 7, 8 meses después de iniciarse el conflicto, Mm. el presidente era Eusebio Ayala, su Sí. primera presidencia, va a renunciar. Se Claro. dice que Eusebio Ayala renuncia porque él siempre fue una persona muy pacifista, Sí. Eusebio Ayala, que dicho sea paso, no era pariente de Eligio, mucha gente Sí, piensa mucha que gente eran me dice primos. Y dada la situación, y yo digo, el cansancio mismo que tenía Eusebio, toma la decisión de renunciar. así. Sí. Hace una carta en donde explica, también su señora tenía que viajar creo que a los Estados Unidos por unos estudios que se tenía que hacer, Marcel Durán. Y es ahí donde, tras la renuncia de Eusebio Ayala, asciende como presidente provisorio Eligio Eligio Ayala Ayala. para poder completar ese periodo. Sí. A Eligio le va a tocar entonces eh, terminar con esa guerra civil, porque sin duda alguna, esto justamente lo había leído en algún autor, más que una guerra internacional, las guerras civiles producen más cicatrices en una sociedad. Sí. Y a Eligio le va a tocar, por un lado, la tarea de terminar con esa guerra civil, porque todavía estaba en desarrollo la misma, va a terminarse en julio de 1923. Incluso unas semanas antes Ujú. del fin de la guerra civil, hay una manifestación que unos jóvenes hacen hasta el Palacio de los López. Sí. Él va a salir y va a recibirle a los manifestantes. Los manifestantes lo que pedían es que de una vez por todas termine esa guerra civil. Mm. Él los recibe, conversa con ellos, toma nota de cada uno de los pedidos y bueno, afortunadamente semanas después de esa gran manifestación va a terminar esa guerra civil con una batalla urbana que se da en la ciudad de Asunción, pero en una guerra civil, como expliqué anteriormente, hay todo un proceso de cicatrización Sí. después y Es como lo que dijiste antes, ¿verdad? Es impresionante y es de estudio cómo las guerras internacionales tienen un impacto social
bueno, entre comillas y que se entienda, positivo porque suele unir a la población, Claro. ¿verdad? Las guerras civiles ya se dan empezando de una grieta enorme, ¿verdad? Totalmente. Y entonces como que parece que cuesta más sanar después de ese tipo de conflictos. Imagínate, es terrible, pero así es. La guerra de la Triple Alianza Ujú. a la nación argentina terminó uniéndola. Uniéndola, sí. Mitre utilizó la guerra de la Triple Alianza para unificar su estado, para integrar a toda la nación argentina. Ujú. Y es muy simpático, y perdón que me salte la guerra, quiero Sí, nomás tranqui. complementar el ejemplo que está dando. Es muy simpático porque en la guerra de la Triple Alianza él podía traer un montón de efectivos correntinos Sí. o entrerrianos y solucionar el drama. Pero él traía de La Rioja, de San Juan, de esas provincias más lejanas, traía regimientos. ¿Y por qué? Para que se sientan parte de la nación Claro. argentina y terminen integrándola. Y más allá de lo terrible que es una guerra internacional, deja esa secuela y eso se da Sí, en Argentina. totalmente. Y en contrasentido, la guerra civil termina marcando, pero terriblemente a la sociedad y toda esa tarea de paliar esas simetrías, esas diferencias de esa guerra civil entre Saco Pucú y Saco Pucú le va a tocar a Eligio Ayala. No solamente en la economía, no solamente en el ámbito político, sino también en la sociedad. Sí, Otra cosa que se va a valer mucho, él es de la Iglesia Católica. Hay ok. varias fotos de Eligio, ¿Él era católico? él era católico, hay varias fotos de Eligio que se lo ve con Juan Sinforiano Bogarín, que fue tal vez uno de los sacerdotes, si es que no fue el más emblemático de la historia del Paraguay. Y la iglesia va a ayudar un poco a sanar esas heridas, va a ayudar a cicatrizar y a integrar. Otra cosa, yo hice, mi tesis de maestría la defendí con las consecuencias de esta guerra civil del 22 y el 23. Sí. Yo creo que otro factor que va a ayudar a limpiar esas cicatrices y a integrar al pueblo paraguayo después de esta guerra civil va a ser la guerra del Chaco misma. Claro. Porque estábamos en las puertas de una guerra internacional y la sociedad paraguaya tenía que estar unida, Sí, tenía que estar integrada para prepararse a lo que se venía. sí. La sociedad paraguaya sabía que era inminente un conflicto con Bolivia. Bolivia por todo lo que ya venía pasando y eso ayudó un poco a que la sociedad diga, bueno, vamos a limar las asperezas, vamos a tranquilizarnos en estos conflictos internos, pongámonos la pila porque lo que se viene es un desafío terrible. Y Total. todo eso ayudó bajo el liderazgo de Eligio Ayala para evitar esas diferencias tan marcadas que se habían dado después de la guerra civil, ¿verdad? Para Claro. mí esa fue una de las tareas emblemáticas de Eligio, estar a la altura y saber integrar a la sociedad paraguaya para lo que se venía. Estamos hablando de que agarra el gobierno con inestabilidad absoluta. Claro, Económica, social, política y política. sobre todo social, que creo que es la más difícil de todas, Sí. ¿verdad? Eh, Impresionante. un factor que le ayuda muchísimo a Eligio Ayala en esa primera presidencia y también en la segunda, ni qué decir. Y esto algunos detractores de Eligio, como Washington Ashwell, lo dicen. Después de la Primera Guerra Mundial, el precio del algodón tiene un repunte importantísimo. Ujú. Y el Paraguay tenía muchísima producción de algodón y hay un importante crecimiento en los precios del algodón. Hay un boom económico del Paraguay allá por 1925, Mira, 1926, que se va a seguir durante un tiempo importante con- repercutiendo en la economía. consecuencia de, de Del, los pedidos en Europa, ¿verdad? exactamente, después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y de manera un poco, yo creo que, no sé si desacreditar, Ujú. pero minimizar un poco el impacto que tuvo la figura de Eligio. Justamente economistas como Washington Ashwell te dicen, no, pero es que hubo un importante repunte de los precios de algodón y eso ayudó a la economía. O sea, iba a haber nomás los crecimientos, te dicen. Ya. Exactamente. A mí me parece un poco injusto decir eso porque el que supo administrar ese dinero que ingresó a consecuencia de las ventas de algodón Sí, fue Eligio. El que supo encaminar la economía y hacer una buena administración del dinero fue él. claro. Imagínate, tenía dos desafíos. Sí, Por un lado, limpiar esas cicatrices de la guerra civil del 22 y el 23 y por otro lado, prepararse para lo que se venía, que claro. era la guerra del Chaco
el conflicto más grande de Sudamérica del siglo XX. Sí. Tenía esos dos conflictos, digamos, con los cuales lidiar y a los cuales desafiar, ¿verdad? Sí. No. Y aparte de eso, otra vez, no descuidar la situación económica del país y política interna, ¿verdad? Sí, Que es otra. Me imagino que con tantas divisiones políticas es otra tarea titánica. Él tiene sus periodos seguidos. él tiene sus periodos de seguidos, pero cuando en 1924 Ujú. va a asumir la presidencia, hay un breve interregno. Él renuncia para que justamente poder candidatarse y asumir el 15 de agosto Claro. y continuar esa presidencia que va a ir hasta 1928. Que él tenía que renunciar sí o sí para Sí, candidatarse. exactamente, tenía que Como se suele renunciar hacer hasta ahora, ¿verdad? para candidatar totalmente. Y acá otro dato importante. Cuando él asume esa segunda presidencia, con miras a la guerra del Chaco había dos desafíos grandes. Mm, Por un lado, ocupar el territorio chaqueño. sí, Durante muchísimo tiempo, como consecuencia de estas inestabilidades internas, el Paraguay no ocupaba el Chaco. sí. ¿Qué pasaba? Bolivia te fundaba fortines. Gradualmente iba Ocupando. ocupando y estableciendo los fortines. Entonces, la primera tarea de Eligio Ayala era, ok, ocupar el Chaco y empezar a fundar fortines. Claro, era una guerra silenciosa en ese Sí, momento. de Era, hecho, yo estoy acá, vos estás acá. Sí, la única manera y la principal manera de atajar ese avance boliviano era con una contraofensiva de fortines claro. y de ocupaciones del Chaco. Los bolivianos llegan a fundar en 1923 dos, o sea, en el principio de la década de 1920 fundan dos fortines. Uno se llamaba Muñoz, que Sí. hoy es Rodríguez de Francia, se llama, Ujú, y el otro se llamaba Saavedra, que se llama Ávalo Sánchez. ujú, Eso está en las narices prácticamente del suelo paraguayo. O sea, sí. incluso se hablaba de que algunos aviones bolivianos tenían la capacidad de llegar, de tener de autonomía, de llegar hasta Asunción y de bombardear Asunción Mira. desde este puesto, desde este fortín que se llama Sí. Muñoz, muy cerca de Asunción Claro. estaban ambos fortines. O sea, era una locura lo que estaban avanzando los bolivianos Sí. para la primera mitad de la década de 1920. O sea, una posición estratégica peligrosísima. Exactamente. Entonces, Locura. la primera tarea que Ujú, Eligio se traza y se propone es la ocupación militar del Chaco. sí. Entonces, desde 1927 empieza a fundar fortines a una velocidad increíble. Uno piensa fortines y bueno, piensa que es un cuartel, pero en realidad un fortín era un techo de paja con 5 o 6 militares que se alternaban Guardia, ¿verdad? para hacer guardia. Y siempre se habla de una crítica donde se dice los paraguayos se peleaban internamente y mientras tanto Bolivia avanzaba en el Chaco. Es cierto, Sí. Bolivia aprovechó los conflictos internos que el Paraguay tenía para avanzar y fundar fortines, pero Eligio Ayala se encargó de que todos esos avances bolivianos se atajen Claro. y compensó en 2 años de fundación de fortines todo lo que no se hizo en 15 años más o menos. Es increíble cómo él empieza a proyectar las ocupaciones militares en el Chaco Sí. y frena los fortines militares. Uno va a ver que hay fortines bolivianos que se crearon en 1929, cierto, pero ya muy al norte. Claro. Él lo que hace es frenar el avance boliviano en territorio que era, pero categóricamente territorio paraguayo, y que los propios bolivianos inclusive en tratado reconocieron como paraguayos, ¿verdad? Sí. Esa es su gran y primera tarea de empezar a pisar fuerte en el Chaco. Claro, sí, si bien sí se fundaban fortines, pero en territorio que no resultaba una amenaza directa, Claro, ¿verdad? y hay algo también que hay que saber en torno a lo que es la guerra del Chaco. Muchas veces uno ve la proyección o la pretensión paraguaya y ve que era hasta el río Parapití. Sí. Pero Bolivia también contaba con documentos Ujú, que te ponía en la mesa y que te decía, no, pero el Chaco en gran medida es boliviano. O claro. sea,
en una mesa de negociaciones el otro te va a traer sus mapas, te va a traer sus documentos y también va a tener sus argumentos, ¿verdad? Sí. Es muy pretencioso agarrar y decir el Chaco paraguayo era hasta el río Parapití, Mm, porque finalmente el Congreso y el Paraguay nunca firmó un tratado que ambos congresos lo hayan ratificado. Era claro. una maraña de argumentos sumamente confusos y sumamente ambiguos. O sea, no es que en los colegios ya se mostraba al Paraguay hasta el río Parapití de Claro. manera categórica. Mucha, Que la falta de definición del límite había termina una falta siendo, de ¿verdad? definición del límite terrible. La razón de la guerra. Pero Bolivia, a lo que dije anteriormente, ya te empezaba a fundar Claro. fortines en territorio que de manera categórica siempre se definió como que eran paraguayos. Paraguayos. Y atajar esos fortines Ujú. en 1 año y medio, 2 años, consigue Eligio Ayala. No era tarea fácil fundar un fortín, porque un fortín tenés que equiparlo, tenés Sí. que logísticamente tenés que brindar alimentación y demás, porque también hay casos de amotinamiento dentro de los fortines que se te Total. pueden dar si es que vos no tenés em, en forma sostenible los mismos, ¿verdad? Total. Y finalmente, a raíz de esos fortines que Eligio empieza a fundar para atajar el avance boliviano, es que justamente en febrero de 1927 va a darse la muerte del teniente Adolfo Rojas Silva. Ujú. Era cuestión de tiempo nomás para que fortín boliviano con fortín paraguayo se choquen y haya alguna balacera y finalmente eso es lo que va a pasar en febrero de 1927 con la muerte de Adolfo Rojas Silva. Esa fue la primera gota de sangre, por Sí, así decirlo. mucha gente va a decir, pero ¿por qué no se dio ya la guerra en febrero de 1927 si ya Ujú. hubo un choque y ya era causal de guerra? Claro, Porque ni Bolivia ni Paraguay estaban preparados para la guerra. claro. Habían mesas de negociaciones, países extranjeros que intervenían y bueno, por amor a la paz, digamos, se llegaban a acuerdos y se estiraba. Pero yo creo que ambos países sabían de que lo que se hacía era nada más estirar un poco mientras se preparaban mejor armamentísticamente ambos países. Ya que estamos en la pregunta, te hago la pregunta para el clip directamente. Sí. ¿Qué importancia tiene la figura de Eligio Ayala para la preparación para la guerra del Chaco? Ok. Yo creo y traigo a colación lo que dice la, la doctora Julia Velilla, que es Ujú. una de las investigadoras, para mí la más importante de Eligio Ayala. Sí. Ella dice tal cual, sin Eligio Ayala no se iban a obtener los resultados que se tuvieron. Sin Eligio Ayala no ganábamos la guerra del Chaco. Exactamente. Qué locura. Y hay ciertos colegas historiadores que agarran y te dicen, ah, pero eso es un desmérito al soldado paraguayo que se fue y sufrió en el Chaco, en el infierno verde. No es un desmérito. De hecho, el esfuerzo del soldado paraguayo es innegablemente fue impresionante, Por supuesto. pero hay que entender que al soldado paraguayo mandarlo al Chaco no es que lo mandas nomás sin armamento y sin alimentos. Si el soldado paraguayo resistió esos 3 años de guerra en el infierno verde, fue gracias a una preparación que se dio y se obtuvo. O Sí, sea, no es para nada desmeritar al soldado paraguayo, al contrario, se reconoce por su supuesto. enorme valentía y su enorme esfuerzo. Pero en una guerra vos no es que le tirás nomás a tu soldado y le decís resistime y aguantame y ganame batalla, para nada. Vos Claro. tenés que cuidar la vida de tu soldado, tenés que sostenerlo en el frente bélico y ese sostenimiento se da gracias a una logística, una preparación que la debemos a Eligio Ayala. Por eso es tan contundente la afirmación de Julia Velilla que yo la traigo a colación. Sin Eligio, el Paraguay no ganaba la guerra del Chaco, no se tenían los resultados que se tuvieron, eso categórico, Ni siquiera, decís que ni siquiera se llegaba a estar en condiciones para afrontar una guerra. totalmente. Qué Te locura. doy un ejemplo y vamos al segundo plano. Sí. El otro objetivo de Eligio Ayala era preparar militarmente al Paraguay para lo que se venía. Objetivo uno, ocupación de Fortines. Sí, Objetivo dos, prepararlo militarmente con armamentos, con sí. logística. Y ahí, por ejemplo, es increíble la visión que tiene Eligio, pero esta visión también la obtiene gracias a militares que lo asesoraban, supo Ujú. asesorarse de los militares correctamente. Uno de ellos era el general Manlio Shenoni. Sí, Em, Bolivia, cuando uno ve las compras que hace, ve cómo se despilfarraba el dinero, ve sí. cómo se endeudó enormemente con una empresa británica, Vickers,
compró, por ejemplo, tanques en un terreno donde los tanques tenían, pero un impacto ínfimo y donde no funcionaban. O sea, estratégicamente eran bochornosas las Sí, compras y bolivianas. eso Paraguay, gracias a Eligio Ayala y a sus asesores, no lo tuvo. Te Claro. doy un ejemplo. El Paraguay, gran parte de los resultados militares lo obtiene gracias a diferentes armas que fue adquiriendo. Una de ellas era el fusil ametrallador, Ok. o sea, la ametralladora liviana. Sí. La ametralladora liviana era una ametralladora más ligera Ujú. que se enfriaba por un sistema de aireación que tenía el arma en sí, que cuando se calentaba mucho lo que hacía el soldado era quitar el cilindro, el caño y ponerle otro más frío. Y supo hacer las inversiones correctamente en esas ametralladoras livianas que Tenía tipo un finalmente... sistema de refrigeración propia, o más Exactamente. moderna. Ponele. Los bolivianos compraron más cantidades de ametralladoras pesadas. Sí. Las ametralladoras pesadas se tienen que enfriar con agua. ¿Y qué es lo que menos había en el Chaco? Agua. Agua. De hecho, se recurría a orina, por ejemplo, para poder Claro. enfriar la ametralladora. Aparte, la ametralladora pesada necesita por lo menos 4 o 5 operarios, Sí. porque es pesadísima el arma, hay que armarla, moverla. Y ahí, por ejemplo, esa visión nomás, luego, con ese ejemplo que te estoy dando, te da la pauta de que se estudió cada bala, cada fusil antes de comprarlo Qué y se locura. hicieron las Las inversiones, dos cosas, ¿verdad? pero de Sí, a manera ver. sumamente eficiente. Claro. Aparte, yo creo que eh, también los que fueron a hacer las compras en Europa tenían las indicaciones correctamente y Total. cada guaraní se invertía correctamente, cada dinero era puesto de manera eficiente en la adquisición de ese Qué lote de barbaridad armamentos. eso. Qué locura. Em, Pensar que tenían hasta el contexto en mente de una guerra en el Chaco sí, y con todas las variables que eso conlleva, mientras la otra parte compraba casi que pensando en lo que una guerra, nada que ver con el contexto de Chaco, ¿verdad? claro, y te doy el ejemplo, los tanques. Sí. De manera categórica, Nada que ver un tanque, sí. fueron aplazados esos tanques en su uso. El soldado paraguayo estuvo a la altura de las circunstancias para, en el primer día de batalla, sacarles operatividad y los bolivianos gastaron muchísimo dinero en esas compras. Claro. Algo que hay que decir también es que Eligio y después su sucesor, José P. Guyari, Sí. al hacer estas compras, las hacían, digamos, como secreto de Estado Ok. porque no podían mostrar que el Paraguay se estaba preparando para una guerra porque eso te mostraba como un país belicoso. Claro. Entonces, lo hacían justamente de manera sumamente confidencial. Cuando Era se... una especie de guerra fría lo que estaba Sí. pasando en ese momento. Y es curioso porque en el 31, cuando se da la masacre del 23 de octubre, lo que muchos de los jóvenes reclamaban era la falta de preparación militar del Paraguay. Y en realidad no es que había una falta de preparación, había una preparación pero extraordinaria. Lo que no se hacía nada más era publicar Claro, esas no había compras. conocimiento nomás de eso. Y no se podía publicar por una cuestión de restricciones, por una cuestión de Estratégica, ¿verdad? estratégica. Y lastimosamente tuvo su consecuencia eso, como lo Sí. fue la masacre del 23 de octubre del 31, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, su segundo objetivo fue preparar armamentísticamente al Paraguay y allí él supo asesorarse, supo Sí. contar con los militares idóneos para esa tarea. Y no solamente se compraron fusiles o ametralladoras livianas, sino que se adquieren los dos buques más emblemáticos que el Paraguay tuvo en Sí. toda su historia, que eran lo más moderno en aquel entonces en la región. Estoy hablando del Paraguay y del Humaitá. Él encontró en José Bozano, que va a ser uno de los pilares de la guerra del Chaco, una mente brillante. Sí. Él había estudiado en Massachusetts, se había formado como ingeniero naval y bueno, él es el que diseña los planos de estos dos buques. ¿Cómo se llamaba? Perdón. José Bozano. José, ok. Bozano es el que va después hasta, Sí. hasta Italia para hacer construir estos buques. Ujú. Y mucha gente también dice, pero ¿de qué no hubo batallas navales en el río Paraguay? ¿De qué es lo que te sirvió en el Paraguay y el Humaitá? Pero desde el día 1 de la guerra del Chaco, el Paraguay marcó superioridad en el río Paraguay y esa superioridad le permitió
tener una logística sumamente eficiente al Eso iba a mover decir, todo su logística ejército. sobre todo, ¿verdad? Imagínate, a un boliviano le tomaba desde La Paz hasta el frente de guerra 2 semanas llegar, Sí, hasta el momento en que le daban el fusil y se iba a pelear. El sí. paraguayo estaba en fácilmente 48 a 72 horas en el terreno ya combatiendo. Y los tiempos en guerra son Sí, y importantísimos. esa superioridad logística se da y se gana gracias a la presencia que marcaron estos dos buques durante todo el conflicto de la Guerra del Chaco. En una sola ocasión los bolivianos van a animarse a realizar ataques sobre esas dos embarcaciones. Ujú. Fue un fracaso total el intento de ataque boliviano y nunca más y en toda la guerra van a marcar una superioridad contundente ambas embarcaciones. O sea, vuelvo a repetir acá entonces, los dos objetivos que Eligio se trazó en su segundo periodo los cumplió. Claro. Pisar fuerte el Chaco, objetivo uno, check. Segundo objetivo, adquirir armamento eficiente Sí. sin despilfarro de dinero también. Check. Y hay otras, pero o sea, cuando vos compras una cantidad de armamento importante, Sí. sobre todo en esa época, corres el riesgo de que algo que compraste no te venga como estaba en la foto. O sea, nosotros mismos que de repente compramos cosas por internet y eso nos viene algo que no queremos. Totalmente. Eso pasaba, les pasó a los bolivianos. Los paraguayos tuvieron una mala suerte cuando se compra un lote importante, creo que de 8.000 fusiles Mauser Un de montón en la Oviedo. época, sí. Oviedo, una ciudad española. Ujú. Eh, Vienen estos fusiles y al momento de activarse y de generarse el disparo, tenían una suerte de explosión interna. Ah, ok. O sea, y ahí es donde empieza a surgir el modelo paraguayo. Modelo paraguayo eran las siglas, MP eran las siglas Sí, con las que se llamaban a estos fusiles Mauser. sí. Y a raíz de esta falencia que tienen este lote de fusiles es que se les llama, incluso los políticos después en la época de Stroessner lo usaban para criticar al gobierno liberal, fusiles mata paraguayos, por la Claro. sigla MP que era modelo paraguayo originariamente. Sí. Lo que muchos no saben es que estos fusiles modelos paraguayos que tuvieron este inconveniente fueron subsanados. O sea, el problema era la pólvora que usaba el ejército paraguayo, Sí, digamos, era intolerante con el material, con el caño del fusil. claro. Pero antes de empezar la guerra, O sea, para que se entienda así, como que cargarle diésel a un motor naftero, ¿verdad? exactamente. Pero antes de empezar la guerra y durante parte del desarrollo, se subsanaron esos inconvenientes. ¿Cómo se subsanaron? Se les trajo el caño, digamos, correcto y Sí, se les implementó, se compró de Argentina el, el- el repuesto, digamos, necesario y se subsanó ese problema. claro. Y volvemos a repetir, eran riesgos que se te iban a dar al comprar tan tremenda cantidad de armamentos. A Totalmente. Bolivia le pasó con unos cañones que compró justamente de la empresa Baker británica Ujú. y tuvo que mandar nuevamente todos esos cañones a Inglaterra para que se subsanara y pasado el tiempo volvieron ambos cañones. O sea, sí, se dieron problemas con las compras, con las adquisiciones de armamentos, pero esos problemas fueron subsanados Pasa hasta ahora. totalmente. Imagínate en esa época, ¿verdad? Ahora por ahí es menor el impacto por lo Sí. conectado que está, pero igual sigue siendo una pérdida absoluta. Imagínate en aquella época, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que sí hay que decir en lo que es la Ujú. preparación bélica es que algunos armamentos bolivianos como tenían eran más eficientes en el terreno chaqueño. Ok. Por ejemplo, los fusiles bolivianos Mauser Ujú. eran checoslovacos Sí. y eran más pequeños y más livianos. O sea, eran más portables, por así decirlo. Exactamente. Y en un Claro. infierno verde como el Chaco, desde luego que vas a preferirlo Sí. más La por la movilidad sobre movilidad. todo, ¿verdad? Y Claro. es muy simpático porque en algunas, y esto lo vamos a profundizar en algún momento cuando hablemos Sí. más de la guerra del Chaco, Sí. porque en algunas batallas, terminada la batalla, por ejemplo en Anagua 1, Ujú. José Félix Estigarribia ve los fallecidos bolivianos y ve que Mm. toditos tenían fusiles paraguayos. ¿Pero qué está pasando acá? Pregunta. Y le dicen, lo que pasa es que los paraguayos intercambian los fusiles con los bolivianos, ¿verdad? Claro. Pero bueno, en algunas cosas de repente ellos gastaron más y Sí. lógicamente
iban a tener armamentos un poco más a la altura de la situación, ¿verdad? Pero es el segundo mérito el de Eligio, el haber preparado al Paraguay para lo que fue la guerra del Chaco. ¿Cuáles eran las bases fundamentales de su gobierno en términos, así, obviamente, simples, pero en Ujú. cuanto a economía, ¿cuáles eran los ejes de sus Bueno, políticas? lo que se ve muy interesantemente es cómo empieza a organizar Ujú. todo lo que era el sistema de recaudaciones. Ok, Empieza a haber más control en todo lo que el fisco recaudaba y sí, empieza a haber mejor, digamos, organización en la distribución en lo que era el presupuesto general de gastos. claro. Cuestión que nunca se cuidó Ujú. de la manera tan eficiente que la planteó Eligio. Lo que esperaría es un liberal, ¿verdad? Es una Sí. fuerte, un fuerte, uno de los ejes más fuertes sea el económico. Y lo destacado acá es que uno ve, por ejemplo, los números como el Paraguay se endeudó en la pandemia. Sí, Y son números pero terribles. Y en la época de Eligio ya el Paraguay se endeudó poquísimo para prepararse en la guerra del Chaco. Creo que un banco alemán hubo algunas que otras deudas sí, que después en la Segunda Guerra Mundial el, el- terminamos embargando el banco y las deudas sí, desaparecieron. Pero lo que se endeudó el Paraguay en la guerra del Chaco es poquísimo. poquísimo. Y Para eso se una lo guerra, debe, para ¿verdad? una guerra, y eso se lo debe gracias a la genialidad presupuestaria que manejaba Eligio. Desde luego que al tener que prepararte para una guerra, Sí. no vas a poder invertir en calles, en caminos, en Infraestructura, infraestructura claro. vial. Eh, eh, Esas son las secuelas negativas que tiene prepararte para una guerra. Sí. Pero uno ve algunos documentos, lee algunas entrevistas y tenía cierta proyección, tenía ciertas ideas de equipar, digamos, al Paraguay en infraestructura vial, pero que lastimosamente no pudo a consecuencia de la guerra que se venía, ¿verdad? Claro, claro, claro. No, sí, teniendo en cuenta el contexto en el que él agarra el poder, ya teniendo que arreglar un montón de cosas que son herencias de inestabilidad Sí. pasada, otra vez tener que hacerlo todo de manera tan eficiente, no tanto para construir un país, sino para prepararte otra vez para una guerra. O sea, el tipo bailó permanentemente con la más fea. Y otra cosa interesante que me parece fundamental mencionarlo, la primera gran migración de menonitas Ujú. se da durante su gobierno. Ok, En 1926, sí, provenientes de Canadá, vienen y se instalan en lo que es la zona hoy del distrito de Loma Plata, digamos, sí. el primer flujo migratorio de menonitas. Y eso que de manera categórica sirvió también para pisar fuerte en el Chaco, ¿verdad? Es muy simpático porque como había una red de espionaje instalada en Claro. muchísimas partes, los bolivianos se enteran que venían al Paraguay Mm, un grupo de migrantes menonitas con pasaporte paraguayo. Entonces sí. ellos también van y antes de que desembarquen Mm. de Canadá, estos menonitas se van y le entregan pasaportes bolivianos Ah, mira. y le dicen, no, ustedes no, ¿por qué van a tener pasaporte paraguayo si ustedes se van a suelo boliviano? Y le empiezan a distribuir pasaporte boliviano a Hasta los ahí menonitas. llegaba la guerra. Hasta ahí llegaba. Qué locura. Y lo destacado acá es que ni bien llegan este lote de este flujo, perdón, de Sí, migrantes, Eligio va y los recibe en el puerto, sí. empieza a hablarles en un alemán sumamente fluido, que los menonitas decían, impresionante, ¿cómo sabe hablar este señor alemán? El tipo Fueron cuatro idiomas hablaba, cuatro ¿verdad? idiomas. Fueron años demasiado duros para los menonitas. Uno ve lo que son hoy las colonias menonitas y piensa que ese despliegue que tienen hoy Sí. fue cosa de un año o cosa de 2 años, pero para Nada más nada. alejado de la realidad, ¿verdad? Sí, una Fue terrible. construcción terrible. De hecho, cuando hablas con algunos referentes, digamos, de alguna de las cooperativas, ellos te dicen que el despegue más o menos se dio a fines de la década del 50, principios del 60, con la ganadería. 30 años después casi, ¿verdad? Sí, Qué imagínate locura. todos los años que la Sí, pasaron mal y de todas maneras fue muy meritorio y muy inteligente lo de Eligio eh, ocupar el Chaco a través de poblaciones civiles que hoy tienen un impacto fundamental en la economía. Eso totalmente. empezó con Eligio,
se lo debemos a él esa concreción. Y dado, digamos, más allá de los estragos del suelo y los estragos económicos, el buen trato que dio el gobierno paraguayo a esos menonitas que se instalan allí, Claro. va a hacer que 2 años después venga otro flujo migratorio y se instale en Ferheim, que es lo que hoy es el nombre de la cooperativa que están hoy en día en Filadelfia. Sí. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, durante la presidencia de Mourinho, van a venir los que están en Neuland, Claro. que son los que vinieron ya, gente que sufrió los estragos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Totalmente. 3 grupos grandes de migrantes. Los primeros con Eligio Ayala, que se instalan en Sí. Loma Plata. Tiempo después, en el gobierno de José P. Guyari, viene otro flujo migratorio que se instala en lo que va a ser Filadelfia. Y el Sí. tercero y último, post Segunda Guerra Virginia Mundial, Woolf. que se instalan en lo que hoy es Colonia Neuland. Claro. Más allá de los otros grupos migratorios de menonitas, esos son los 3 principales. Las 3 ventanas más grandes, ¿verdad? Y esas ventanas se inician Sí. durante el gobierno de Eligio Eligio Ayala. Ayala. Incluso él establece una ley para dar ciertas concesiones o ciertas ventajas a aquellos migrantes menonitas, ¿verdad? Sí. Habían tenido ellos un conflicto en Canadá porque tenían conflictos al momento de usar sus dialectos. Ok. Y ese fue uno de los principales motivos que hizo empiecen a salir de Canadá y busquen otros destinos y Sí. empiecen a instalarse en el Paraguay, ¿verdad? Claro. Cosa demasiado importante que sí o sí hay que mencionarlo al hablar de Eligio Ayala y su gobierno, ¿verdad? Total. Total. ¿Y cuál dirías, si vos pudieses hacer un juicio, ¿verdad? Ujú. ¿Qué le reprocharías a Eligio Ayala? ¿Qué pensás que se pudo haber manejado de una mejor forma? Bueno, yo creo que dentro de lo que es la organización financiera y económica del Estado, es muy difícil encontrar un aspecto en el cual criticarlo. Claro. Lo que yo encuentro son de repente vacíos en el tema de infraestructuras y demás, pero es lógico, eso es imposible hacer esas inversiones o hacer eh, o destinar fondos para esas áreas dada la situación, ¿verdad? Claro. Sí, en cuanto a su personalidad, tal vez sea la crítica que se le puede hacer, que era una persona muy impulsiva, Sí. muy nerviosa, y finalmente esa actitud impulsiva va a ser lo que le va a llevar a terminar de la manera en la que terminó, que bueno, Totalmente. la reservamos para el último bloque. Sí. Esa tal vez pueda ser la crítica que se le puede hacer en cuanto a su personalidad, pero convengamos que en aquel entonces no teníamos profesionales a los cuales acudir como hoy en día tenemos, ¿verdad? Claro. No teníamos una amplia gama de psicólogos que nos pueden ayudar a orientar y a manejar mejor nuestro Lo- carácter. y también sumado a la cultura que había, ¿verdad? O sea, estamos hablando de otra época. Sí. Los genios también están locos. Están Ahora, locos, tipo, sí, de repente, yo no le critico, pero encuentro sectores. La apertura liberal que él tuvo en su periodo fue demasiado amplia. Y hay sectores que de ese lado le critican, ok, que ya demasiado abrió el paraguas para lo que eran las libertades. claro. Imagínate, segunda mitad de la década de 1920, vos tenías movimientos comunistas, anarquistas. Dentro de los liberales otra vez tenía cada Nacional corriente. socialistas. Exactamente. Y dentro del Partido Colorado, por ejemplo, había un bloque que tenía un fuerte romance con el fascismo, ¿verdad? Claro. A Natalicio González se lo recuerda un poco por abrazar un poco las corrientes de Benito Mussolini. Ujú. Y todas esas ideas, Natalicio González las despliega, las empieza a desplegar gracias a esa apertura, a esa libertad ideológica que la desarrolla Eligio Ayala. Y Totalmente. muchos ahí dicen, no debió dar tanta apertura, porque justamente eso es lo que va a hacer que haya tantos movimientos sociales y bueno, y van a que se desarrollen tan libremente, ¿verdad? Claro, que después Pero eso llevó a diferentes choques que hubo, ¿verdad? el peor de todos los choques que se da durante su gobierno Sí. se da en julio de 1927,
Ok. Puerto Sastre. En Puerto Sastre había una empresa IPC que era la que se encargaba de hacer manejos con el quebracho, la Sí, producción del tanino, era lo que estaban auge tanto en Puerto Casado, claro. Puerto Sastre y Puerto Pinasco. De hecho, perdón, en Puerto Pinasco es donde se da este Ujú. episodio. Em, Hay una manifestación de operarios de esta empresa IPC de Sí. Puerto Pinasco. Ellos reclamaban mejor paga salarial a la Ujú. empresa privada y también reducción de horas laborales. La gente ahí trabajaba 12 horas diarias y reclamaban que se empiecen a aplicar las 8 Claro. horas de trabajo. Te tiro el número. 3.000 trabajadores son los que empiezan a manifestarse en este puerto, el puerto Que Pinasco. es una manifestación masiva incluso Sí, hoy. O sea, un pueblito. Hoy es pequeñísimo Puerto Pinasco. Imagínate lo que en aquel entonces. totalmente. Ellos empiezan su serie de manifestaciones durante 2, 3 días. La empresa no daba lugar a los reclamos, Ujú. no quería saber nada. Los manifestantes amenazan con tomar la comisaría y con tomar el pueblo. Y es a raíz de esa situación que se ordena un grupo de 40 militares que salgan de Concepción y que vayan un poco a aplacar esas manifestaciones que se estaban dando. Y es así donde llegan y se desata la tristemente recordada masacre de Puerto Pinasco, donde más o menos murieron, algunos hablan, hay varios números, algunos hablan de 30, otros Ujú. hablan de 40, otros dicen que es imposible saber la cantidad de muertes porque muchos cuerpos se terminaron tirando al río Claro. como para que no se pueda, o sea, para reducir el impacto de lo que fue la tragedia. Pero hoy esa es la principal reprimenda que se le da al gobierno de Eligio Ayala, Claro. no haber podido Frenar eso, solucionar solucionar de eso, claro. manera amistosa, digamos, esas manifestaciones que se dieron en Puerto Pinasco. Y uno de los principales gerentes de esta empresa IPC de Puerto Pinasco era Eusebio Ayala. Ah, mira, qué Sí, locura. es, digamos, el punto negro de su gobierno, Sí, esa masacre que se dio de repente. Hay que tener en cuenta que se da justamente como consecuencia de la amplia gama de corrientes ideológicas que él sí, mismo permitió, ¿verdad? Pero hubiera sido interesante que mande intermediarios del gobierno para que la claro. gente de la empresa se siente en virtud de un acuerdo Era un con... sindicato el Era un que, sindicato. ya, Era la época en la que afloraban los los movimientos sindicatos, claro. de sindicatos. Hay un libro muy interesante de Milda Rivarola que se llama Obreros y Utopías. Ujú. Y uno ve la cantidad de sindicatos que había para fines de la década de 1920. Había sindicatos de panaderos, de peluqueros. Y uno Sí, sí, dice, ¿qué sí. pasó con toda esa cantidad de sindicatos que había? El estronismo se encargó de enterrarlos. Total. Había un célebre, yo siempre digo, el Joseph Goebbels de Stroessner se llamaba Volta Gaona, Enrique Sí, Volta Gaona. sí, sí, sí. Él era el que agarraba el micrófono y hacía elocuentes manifestaciones, Discurso, sí. discursos. Era el genio del rep- marketing del sí, estronismo. y él es el que se encarga de permear en todos esos movimientos, en todos esos sindicatos y de matarlos. Claro. Toda la cantidad de sindicatos que existían tienen sus días contados con el estronismo. Claro, y ese fue la época justamente de la flore del sindicalismo, no solamente acá, sino también en Europa, de los sindicatos obreros y qué mejor tierra para que germinen ese tipo de movimientos que en una liberal, ¿verdad? Que en donde había una libertad Claro. absoluta de ideas Y bueno, y de asociaciones, ¿verdad? lastimosamente esa va a ser la mancha negra que Mm, tiene el gobierno de Eligio. Y en esas discusiones que te digo, donde los colorados y los comunistas quieren destrozar el Eligio, traen a colación la claro. masacre de Puerto Pinasco de julio de 1927, donde ¿Cuántas personas murieron murieron? aproximadamente 30 personas. Sí, Lo que pasa es que en un momento dado, dada la tensión, se recurre a armas de fuego sobre los claro. manifestantes y bueno, es lo que da la cantidad de muertes. También lo que se menciona es de que hubo una instructiva de que no se publique eso en medios de prensa, de no Sí, darle mucha trascendencia a esos episodios, claro. como para evitar un poco un impacto negativo, ¿verdad? Sí. Dada la situación. Eh,
igual yo lo que destaco del gobierno de Eligio Ayala es que veníamos de una guerra civil, estábamos en un periodo donde afloraban los sindicatos y los movimientos sociales. Él no recurría a estados de sitio ni a estados de excepción. Claro. Durante la dictadura de Stroessner vivíamos constantemente en estados de sitio. Y justamente los constantes estados de sitio eran argumentos para darle más fuerza al poder ejecutivo, para apresarle a la gente. Claro. Eligio Ayala prácticamente, o sea, no tuvo estados de sitio ni declaró estados de excepción como para poder apresarle a los dirigentes, a los cabecillas de tal o cual manifestación, Claro, o ¿verdad? sea, no suprimió las libertades bajo ningún concepto, Para nada. incluso cuando eso le termina, entre comillas, explotando, ¿verdad? Y durante su gobierno se va a dar la primera Ujú. elección democrática propiamente de un presidente. ¿En serio? Sí, va a ser una disputa Colorados versus liberales. Sí. Los liberales van a traerle como candidato a José Pegullari Ujú. y los colorados van a proponer como candidato a Eduardo Fleitas. Ok. Había un sector dentro del coloradismo que se oponía a ir en elecciones con los liberales por diferencias políticas, Sí. pero la mayor parte del sector del coloradismo dijo no, es nuestro momento si queremos estar en el poder, ganar a través de elecciones libres y lo proponen a Eduardo Fleitas. Y van a elecciones José Pegullari versus Eduardo Fleitas y gana José Sí. Pegullari esas elecciones. Finalmente José Pegullari va a ser el sucesor de Eligio Ayala a Gran raíz amigo de Eligio Ayala, ¿verdad? de esas elecciones. De hecho fue su ministro de Hacienda Sí. de José Pegullari. La guerra del Chaco se inicia durante el gobierno de José Pegullari, ya Sí. después asume Eusebio Ayala. Lastimosamente, Eligio va a fallecer en octubre de 1930. Sí. Todo el trabajo que él hizo como para que el Estado paraguayo esté preparado para el conflicto, él No lo lastimosamente voy a ver. no lo va a poder ver, no va a poder ver esos resultados, dada esa triste muerte por la que le tocó pasar, ¿verdad? Sí, totalmente. Y luego esto en sus últimos años, ya Ujú. como ministro de Hacienda, él todavía jugaba un rol fundamental en la construcción de la República. Sí, totalmente. Ujú. Más todavía teniendo en cuenta que cada vez era más inminente el conflicto Sí, con Bolivia y cada vez, digamos, los números debían de cerrar con sí, mayor necesidad dada esa situación, ¿verdad? claro. Sí, en sus últimos años, como dije anteriormente, de vida política, digamos, Sí, empieza a apagarse políticamente. ok, Siempre estuvo como un estadista, como un hombre de finanzas, pero en lo que se refería a política ya se apaga completamente hasta que en claro. 1929 toma la decisión de renunciar al Partido Liberal. Por eso también, Tenía eh, más incidencia técnica, no sí, tanto, no tenía tanta participación política como tal. de hecho ahí muchos dicen que su presidencia, su segunda presidencia sobre todo fue clave Sí, porque era una persona que no te generaba polarizaciones. ok, Una persona que dado lo técnico que era, lo buen técnico que era, no hacía que el Colorado te diga, no, pero ese liberal, ¿para qué le vas a poner? Ni tampoco los liberales disidentes se pongan a cuestionar porque era totalmente apolítico. claro. José Pegullari sí era un Un político, sí perfil era más un político, caudillo, claro. sí era alguien de un perfil de un Nicanor Duarte Frutos, Mira, para hacer una comparación un claro, poco, pero Eligio era un técnico. sí, A él lo político nunca le atrajo hasta que claro, finalmente tomó la decisión de agarrar y de renunciar. Por total. eso incluso en esa Era, discusión política muchos dicen, no podés decir que Eligio es liberal. ¿Y por qué? Porque renunció en 1929 al Partido Liberal. Pero su mayor parte de su vida política la ejerció siendo sí. liberal, por eso yo creo que corresponde mencionarlo como liberal. No, totalmente. Y bueno, también por las decisiones que acaba tomando. Es una persona a la que no le gustaba la dinámica Ujú. política, más allá de si era o no liberal. El tipo lo que no le gustaba era esa dinámica política, ¿verdad? Sí, y algo muy interesante, dentro de los documentos de sus Ujú. correspondencias, más o menos 3 meses antes de fallecer, em, estaba muy atareado él como ministro de Sí, Hacienda. Y esto hacía
que sea muy dificultoso para él ir hasta Ambuyapeguí a visitar a su madre y a su hermano. ¿Su madre cuándo termina falleciendo? Su madre muere muy anciana, Sí, creo que pasa a los 90 años y eso después, pero a su madre le toca ver morir a su hijo. claro, claro, qué Eh, locura. Hay una foto después que te la voy a compartir donde se la ve a su madre ya Ujú. muy anciana en Buyapegué en una silla. Sí, Y hay correspondencia de él donde él pide disculpas constantemente por no poder irse hasta Buyapegué y visitar a su gente. claro. Pero sí tiene la oportunidad 2 o 3 meses antes de fallecer de hacer un último viaje hasta Buyapegué. Ujú. Toma un tren en la estación central, va hasta, creo que hasta lo que es Caballero o algún puesto Sí, hasta Tebicuarín más o menos, y de ahí va a caballo hasta Ambuyapeguí. sí, Imagínate, hace ese viaje que prácticamente es una odisea siendo claro. ministro de Hacienda. Sí, Hace el solo, tipo ni siquiera tenía auto, ¿verdad? no, para nada, o sea, hace ese viaje Sí. solo para poder cumplir con su gente y visitarlos. Y hay unas correspondencias muy interesantes también que hace a la vuelta de ese viaje, donde le agradece a su hermano la hospitalidad que le dio en Mm, ese último viaje y le expresa mucha gratitud, esperando volver a verlos pronto. claro. Lastimosamente ya va a ser su último viaje y Ujú. ya no los va a poder ver. Incluso en esa correspondencia dice, hubo un desperfecto con el ferrocarril a la altura de tal pueblo. Sí. Estuvimos ahí parados 2 horas, pero se consiguió subsanar y continuamos. Llegué a la madrugada en la estación central y bueno, de ahí pude ir hasta mi casa para descansar. O sea, le comenta fue lo que fue su retorno más o menos en ese último viaje que hace Eligio Ayala, ¿verdad? Claro, claro. Ya hablamos de lo que es Eligio Ayala Ujú. como estadista, de lo que fue como presidente, de los desafíos que tuvo que asumir en una época de inestabilidad absoluta, Sí. una época de preparación, la antesala de lo que fue después la guerra del Chaco, el conflicto bélico más grande en América Latina en el siglo XX. Ahora hablemos de una guerra que estaba llevando a cabo paralelamente él, Ujú. que era la guerra personal, ¿verdad? Sí. Era su vida personal, que era, si la pudiese definir con una palabra, sería desordenada, Ujú. ¿verdad? Es algo que es de las primeras cosas que se le suele criticar a él cuando realmente, bueno, puedes poner en la palestra la vida personal cuando estás haciendo juicio sobre un político, ¿verdad? Sí. Sobre un jefe de Estado. Háblanos un poco de lo que fue la vida personal de este personaje, de Eligio Ayala. Bueno, para mí Ujú. particularmente la ocupación y el tiempo que él le dedicaba a las tareas vinculadas a la función pública, Sí. lógicamente llevaban a esa desorganización que tal vez haya tenido en su vida privada. Eh, Prácticamente desde que amanecía hasta que entraba la noche se ocupaba de sus tareas como funcionario y bueno, repercutía en ese ámbito desde luego. Si fuese un empresario, tiene un perfil gerencial muy Sí, importante. Si fuese un empresario, hubiese sido un tipo de mucha plata, muy totalmente. probablemente. Que justamente este tipo de perfiles de empresarios grandes suelen tener también vidas desordenadas por la atención que les toma su trabajo, ¿verdad? Sí, y yo también creo que a lo mejor era una persona que esperaba dedicar ya un poco, ya más en la vida adulta tal vez, Sí, a organizar ese ámbito del cual nunca se ocupó y que nunca priorizó, tal claro. vez haciendo un poco unas teorías, esa haya sido su idea, Sí. pero sí hubo mucha desorganización, nunca se casó Ujú. y tomó la decisión de permanecer en una suerte de soltería para poder dedicarse plenamente a sus tareas dentro de lo que era la función pública. Para sus últimos años se habla de que en un domicilio Sí. eh, tenía básicamente una pareja y las dos sobrinas de su pareja también mantuvieron una relación con él. De Claro ahí que se hable de esa desorganización en su vida privada. que él tenía una persona trabajando en su casa, una empleada, Sí, ¿verdad? Él mantenía una relación con esta empleada, sí, luego ella trae a sus dos sobrinas a vivir en exactamente. esa misma casa y el hijo termina teniendo una relación también con estas dos sobrinas, ¿verdad? Sí, eso cuando era ministro de Hacienda tiene cierta trascendencia, digamos, social. Claro, se empieza a Se hablar. empieza a hablar, cosa que como para poder
frenar, digamos, él toma la decisión de terminar con esa situación y se queda con una de las sobrinas que era Hilda Diez, la Sí, que, con la que finalmente yo entiendo que congeniaba mejor claro. y tenía más afinidad. Sí. Él le da una de las viviendas, creo que está sobre Juan de Salazar y no recuerdo la otra calle, una de las viviendas que era suya y le da a Hilda como para que pueda residir allí. Sí. Lo que pasa es que Hilda también era una persona que le cuidaba mucho, dado esos problemas estomacales que él tenía como consecuencia de problemas de acidez y de su carácter mismo. Hilda le preparaba unos almuerzos un poco sanos, entiendo yo, algún caldito de repente, Seguro. Sí. y le hacía llegar hasta su oficina en el Ministerio de Hacienda. Y lo que pasa nomás también acá es que demoraba demasiado el agarrar el toro por las astas de Eligio y el de formalizar su unión con Hilda. Y Sí. tal vez eso, y esto lo analiza la historiadora Ana Barreto, tal vez eso es lo que haya llevado a Hilda a tomar la decisión de apartarse ya de esa relación. Ok. Hilda empieza a ser visitada, digamos, por un funcionario tengo entendido que del Crédito Agrícola, se llamaba Vareiro, el apellido del Sí. señor, Francisco Vareiro, y ya había una suerte de presentimiento de Eligio de que Hilda había tomado la decisión de apartarse de su camino, Sí. pero hablamos un poco de un carácter muy fuerte de Eligio y ese carácter incidió, digamos, en que no haya asimilado de buenas a primeras Claro, era muy esa celoso. situación. Sí. Sí, pero más que celoso, tal vez no toleraba el hecho de que una dama le diga, no, yo ya no quiero estar contigo, Claro. Claro. tomé mi decisión y tomé mi camino, dado que no hay ninguna formalidad, no hay ningún carácter de asumir un compromiso conmigo, ¿verdad? Claro. Claro. Va un día, 25 de octubre de 1930, va Eligio hasta la vivienda, hasta la casa que él le había dado a Isla. Sí. Dato no menor. Él, preocupado un poco por la seguridad de Hilda, le da un revólver un poco como para que tenga allí Sí. en su pieza para su seguridad. Va, creo que a las 8:30 de la noche, después de terminar su tarea como funcionario, empieza a golpear la puerta. No tenía retorno, sigue golpeando y después Hilda le abre la puerta. Sí. Allí él empieza a reclamar la situación de por qué de lo que estaba pasando, pero enseguida él se percata de que estaba un hombre con Hilda Mira. y era justamente Vareiro que la estaba visitando y estaba tan nervioso Eligio Eligio. que el que empieza a disparar es Vareiro. Tal vez yo creo que estaba asustado o fue una Sí. reacción y hace una suerte de 3 disparos más o menos, Ok. 4 disparos creo. Uno de los disparos le agarra en el brazo a Eligio y Sí. otro en la ingle. Ok. Eligio era muy buen disparador, tenía muy buen tiro, más allá de ser civil y no abrazar la carrera militar, había estudiado, digamos, tiro. Y él hace también algunos disparos y toditos los disparos termina agarrándole a Vareiro. Sí. Eh, Quien después de haber recibido esos impactos de bala intenta escapar por la parte trasera de la casa, pero Termina consigue muriendo. avanzar 5 metros y cae completamente. Eligio sale por el portón principal, va hasta la casa de un médico muy famoso, Cayetano Masi, Ujú. que su domicilio está creo que en la calle Presidente Franco, era un hotel, llegó a ser un hotel después, el Hotel Hispanoamericano. Ujú. Toca el timbre, golpean la vivienda como para que puedan atenderlo. Sí. Se lo lleva de urgencia al hospital de Cayetano Masi. Y bueno, eh, dice que en el camino él menciona, estoy viviendo las horas más terribles de mi vida. Sí. Cuando llega al Al hospital, taxista fue, al, ¿verdad? al taxista, ¿Qué le dicen? cuando llega al hospital, las últimas palabras que pronuncia y con eso nuevamente su sentimiento que mencionaste anteriormente, Sí. menciona, eh, cuiden de mi madre, fueron sus últimas palabras y bueno, Qué así locura. termina su último día, el que fue el presidente más trascendental de la historia del Paraguay, ¿verdad? ¿Él termina muriendo a qué hora? Y ya entiendo yo que ya eran horas de la madrugada.
Ok. porque el incidente en sí se produce entre las 8:30 y 9 de la noche. Quilombo, los disparos son a la hora de la cena, ponerle, Sí, 9, 9:30. Ahí se dan los disparos. Fallece Francisco. sí, Él toma el taxi y él no muere en el camino, sino ya en el ya en el hospital. hospital, Ok, exactamente. ok. La historiadora Ana Barreto habla de que Hilda estuvo en prisión unos días a Ujú. raíz de lo que pasó. Bueno, Sí. se habían 2 personas muertas, tenían que ser investigadas las cosas y bueno, estuvo presa unos días, pero poco o nada se sabe de qué pasó de ella con posterioridad, de cómo terminó sus días finalmente, No se pero sabe si fue en Paraguay, si salió, no se sabe tanto, ¿verdad? permaneció en el país, Ok. pero ya no hay muchos registros Ujú. de cómo fueron sus últimos días o cómo sobrellevó. Obviamente dejó la vivienda, Exactamente, claro. ¿verdad? Y es ese hecho el que principalmente hace que se apunte hacia lo que fue la vida privada de Eligio, de que más allá de lo trascendente que haya sido como estadista, terminó así, ¿verdad? Pero ahí hay algunos datos fundamentales. Él no es el que empieza a disparar, él Ok. recibe los disparos y como una suerte de defensa es que Empieza a disparar. eh, acciona también su revólver marca Colt. Y bueno, se produce así ese entrevero de disparo que es el que finalmente termina con su vida, ¿verdad? Y Claro. como dije anteriormente, lastimosamente no va a haber Mm. toda la obra que él desarrolló consolidarse. Sus Total. restos van a estar en el Panteón de la Recoleta hasta el año 2011 prácticamente en el Cementerio Liberal. Para todos los que nos están viendo, hay un cementerio liberal allí en el Cementerio de la Recoleta. Sí. Allí están emblemáticas figuras del partido liberal, el mayor Eduardo Vera, por ejemplo, Cuyari está ahí. Ullari también. Ok. Pero en el 2011 se lo saca a Eligio y se lo lleva al Panteón de los Héroes. Eso fue durante Lugo. Sí, en el marco del Bicentenario. Claro, Y claro. yo creo que totalmente corresponde porque históricamente el Panteón de los Héroes estuvo con figuras militares Sí. y yo creo que lo más digno es que esté una figura civil también allí Claro, porque ahí está Eusebio Ayala y también. también. Sí, sí, sí. Y, También y- figura militar y y de las pocas correspondía. figuras civiles que hay, es Ligia Ayala. Uno de Con ellos. esta primera pareja con una de sus parejas, Eligio tuvo 2 hijos. Tiene una descendencia hasta hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, así termina sus días el presidente más trascendente de toda la Sí. historia del Paraguay, ¿verdad? Y él tiene funeral de Estado. ¿Cómo, qué consecuencias o qué impacto tiene su muerte en la sociedad paraguaya? Esto tengo entendido que no se sabe hasta tiempo después. ¿Cómo es que se lleva? ¿Cómo lleva Pedro Guyari, perdón, José P. Guyari, cómo lleva la muerte de una persona de un alto perfil, o sea, de un perfil tan alto, ¿verdad? Claro, totalmente con lo que mencionas, Ujú. el escándalo en sí Sí. no se publica al día siguiente, fue investigado minuciosamente y bueno, eh, Imagínense que Carter termine muerto en una sí. balacera en la casa de un amante. Se pudre todo en Twitter. Esto terminó, digamos, clasificado, por Ujú. decirlo así. Recién años después va a salir a la luz. Claro. Eh, y bueno, se le hizo los ceremoniales pertinentes, se le Ujú. rindieron todos los homenajes. Eran periodos demasiado tensos, digamos, nomás en la vida política, en lo que Claro. se venía prácticamente. Y bueno, tal vez eso haya eclipsado un poco todo lo que fueron sus funerales con respecto a su fallecimiento, ¿verdad? Claro, en un contexto normal, entre comillas, hubiese sido un funeral multitudinario probablemente, Sí, pero estamos hablando de que estábamos a puertas del conflicto bélico, de la guerra del Chaco. sí, totalmente, ¿verdad? Eh, yo particularmente creo que no hay que ocultar esta parte de la historia. Yo creo que hay que contarla tal cual Claro. como fue, porque finalmente Eligio era un ser humano, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. bueno, yo creo que la desorganización que tal vez haya tenido en su vida privada fue como consecuencia de la férrea tarea que él mismo ocupó y dedicó Ujú. a la tarea como funcionario público. Y finalmente yo digo, hay tantos políticos que tienen una supuesta vida matrimonial, familiar, pero detrás de eso hay cada escándalo. Y él tomó la decisión de permanecer en una soltería, digamos, hasta tanto asuma o vaya saliendo, despegándose más de la vida de funcionario público y pueda dedicarse,
dignamente a una vida familiar un poco más eh, a lo que más correspondía, ¿verdad? Era más ordenada, ponerle más... Exactamente, El típico sentar cabeza, lo que se dice, exactamente, ¿verdad? exactamente. Total. Y si pudieses definir el legado de Eligio Ayala en pocas palabras, ¿cómo lo definirías? Yo creo que sin Eligio Ayala, prácticamente, y asumo las consecuencias de lo que digo, prácticamente el 50% del Chaco no iba a ser de Paraguay, Iba a ser iba a ser de territorio Bolivia. boliviano. Nunca se iba a poder expulsar a los bolivianos Claro. del lugar hasta donde llegaron sin Eligio Ayala. Y hoy, en el mejor de los casos, sin Eligio Ayala íbamos a tener el 50% del Chaco paraguayo. Y digo, en el mejor de los casos. Qué locura. Imagínate, los bolivianos pretendían llegar hasta en un momento dado hasta el río Paraguay mismo. Total. Por eso digo, ese mérito es categóricamente de Eligio De Ayala. Eligio Ayala. Este. Eligio, se me entregaron las preguntas de la cabeza. Eligio Ayala, en algún momento lo conoció a figuras que después toman relevancia. ¿Qué sé yo? ¿Lo conoció a Stroessner? No, no hay registros de No hay que registro de eso. haya intercambiado con él. Sí, o sea, sabía de la existencia de Natalicio González y Claro. otros políticos que después van a cobrar mucha fuerza ya en la era colorada. Sí, sí, sí. Eh, pero tenía un círculo más bien de liberales técnicos, digamos. Sí, claro. Militarmente siempre estaba con Manlio Scenoni en lo que se refería a la iglesia. Él tenía a Sí, Juan Sinforiano Bogarín y bueno, claro. aunque también sus críticos dicen que era una persona muy argel, Ujú. muy reservada. Sí, No era de compartir con amigos, no era alguien muy abierto en sus relaciones sociales. sí. Era sumamente cerrado y muy antipático. Claro. O Era, sea, era muy en su mundo, era exactamente. muy introvertido, ponerle. Pero se dejaba asesorar a la vez, o sea, Se se dejaba dejaba asesorar muy asesorar, bien. pero no era alguien muy afín a la vida social, Claro, digamos. no iba a comer un asadito y tomar No. una cervecita con los muchachos ahí, ¿verdad? Pero sí se dejaba asesorar, en Sí, contraparte, ¿verdad? totalmente. Para vos es el mejor presidente de la historia del Sí, país. es categórico. Eligio Ayala fue el mejor presidente de la historia del Paraguay. Imagínate si no le tocaba el momento tan tenso que le tocó, Sí. lo que iba a poder hacer en infraestructura y en desarrollo del Paraguay prácticamente, ¿verdad? En un Paraguay, agarra al Paraguay hoy y nos convierte en Sí. anda a saber, Y ¿verdad? yo creo que lo que más se destaca de él es lo vinculado a su honestidad, ¿verdad? Claro. En un momento, o sea, en periodos donde tanto falta ese valor y tanto busca la gente, es ahí en donde se rescata su figura y bueno, se la pone en la mesa, ¿verdad? Totalmente. Que en cuanto a esto que hablamos, y esto ya para cerrar el capítulo, Ujú. en su aversión a la corrupción, mencionaste el caso del aduanero que Ujú. le pone encima de la mesa un negociado y el tipo le echa patadas por la ventana. Sí. ¿Hay algún otro episodio así de ese Bueno, estilo? más que anécdota, lo que se destaca es que cuando iban los militares Ujú. para hacer la adquisición de armas, em, por decirte, te vas a Inglaterra a comprar tantos cañones de la Mica Vicker y Sí. ellos te dan una comisión por comprar de ellos el lote de Claro. armamentos y él disponía que ese dinero de comisión, que era un Sí. dinero legal finalmente, Sí. vaya otra vez destinado a comprar más armas. Claro, o sea, si vos eras el intermediario no ligabas nada igual, vos te ibas a hacer tu Sí, trabajo, claro. totalmente, ¿verdad? Y otro aspecto que yo destaco, Ujú. eh, y eso también es algo que hay que decir, él no es una persona que muere con cuantiosos bienes Sí, o como un acaudalado económico. claro. De hecho, y esto en una ronda de amigos lo vimos, hasta antes de Alfredo Stroessner, el Estado o la presidencia era un espacio de poder, pero no como un espacio para enriquecerte los bolsillos. Ok, Con te Alfredo Stroessner es que el cargo público, además de darte un estatus de poder, da un es estatus económico. un espacio de estatus económico. Y Eligio Ayala en este caso no muere siendo una persona No muere alguien, extremadamente acaudalada. no, para nada. Eusebio sí era una persona, pero porque era un empresario, Claro, hablamos de que manejaba ciertas empresas y ese ámbito era el que le daba dinero. claro. Pero la gente, si quería ascender o crecer en el poder, en cargos
públicos importantes era porque buscaba espacios de poder, Claro. no precisamente porque buscaba llenarse los bolsillos. Y O sea, esa moda del Estado para llenarte los bolsillos la instala Stroessner. ok, le instala Alfredo Stroessner. Sí. Claro, no era como que vos subís con un objetivo financiero, para nada. No existía eso en ese Era momento. para un estatus de poder. No, te digo, Meramente estatus. es un Paraguay que está tan alejado de la idea que tenemos hoy en día. Es otro país. Sí. Si te pones a pensar, es otro país. Queda tan alejado en nuestro consciente y ojalá que podamos en algún momento llegar a lo que fue en ese tipo de cosas. Totalmente. Teniendo en cuenta esos aspectos sociales, ojalá que puedan volver esos valores, ¿verdad? Totalmente. Y más todavía que estamos en las puertas de unas futuras elecciones intendentables. Totalmente. Bueno, empezar a analizar un poco antes de votar Claro. qué figura finalmente queremos para nuestro municipio y bueno, ver lo positivo de otros estadistas y bueno, que Total. puedan replicar también eso, ¿verdad? Ya seas colorado, liberal, febrerista, seas lo que sea. Sí. Que lo hagas con valores, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Feliz Navidad a todos, por cierto. Esto se sube el 25 de diciembre, Ok. así que feliz Navidad a todos, gente. Claudio, feliz Navidad y gracias por venir a Etiquetas. Espero tenerte en el futuro. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen Otra vez. feliz Navidad y bueno, ya nos vemos en el 2026 oportunamente. Totalmente. Gracias, gente. Nos vemos el próximo jueves.